Eu quisiera dar as bem-vindas a vocês nesse webinário que organizamos em uma série de webinários do Instituto de Sociedade de Epidemiologia Ambiental. É gosto ter tanto as pessoas que estão assistindo como as pessoas ponentes para tratar da exposição ambiental ao mercúrio e efeitos sobre a saúde em nossa região. Vou só marcar meus tempos. Creio que vale a pena lembrar que em epidemiologia sempre temos a questão de quantidade de substâncias tóxicas, a etapa de vida das pessoas, o gênero, e são muitos outros fatores que influem em las respostas metabólicas de las exposições. Por suposto, o mercúrio é um deles, e embaixo desta pirâmide temos os câmbios fisiológicos, que não são necessariamente danos adversos, efeitos adversos em la saúde, pero à medida que subimos em la pirâmide, temos só o tip, a ponta do iceberg, como se mostra em la figura ao lado. O mercúrio tem essas características e também, por ser um contaminante global, por algumas de suas características, é também um elemento natural que se encontra em neocinábrio, no manto terrestre, vulcanos, rocas, e que pode ser remobilizado por atividades humanas, tanto da indústria como também da mineria. Por que global? Se transporta a largas distâncias, persiste no meio ambiente e pode acumular-se em las cadenas alimentares, em especial as aquáticas, e tem efeitos negativos, no caso do metilmercúrio, em la saúde humana a níveis relativamente baixos de exposição. Por isso, é um contaminante de preocupação em la saúde humana. Está trocando minha ponência? No se ve, Ana, no se ve la ponencia. Ah, qué pena. Sí, pero yo la veo, doctora. Disculpe, Marcela, ¿usted la ve? Vemos, pero la primera diapositiva. Pero no está cambiando. No está cambiando. Ah, isso se passa às vezes. Deixa-me ver como vou. Um minuto, por favor, paciência. Agora vem? Hoy Sí. sí, hoy sí se ve. Tá, não sei se vai passar. Vem algo? Não. Desculpem, creio que para não tomar muito tempo, vou falar sim las ponências, creio que colegas vão ter muito mais para ilustrar, e sabemos que a mineria, o mercúrio é usado de forma bastante intensa em la mineria artesanal, que se encontra em América Latina, com alguns níveis bastante significativos, em termos de porcentagem de emissão de mercúrio à atmosfera, que justamente vai sofrer os câmbios físico-químicos e acumular-se em el pescado, e justamente são duas as exposições mais destacadas ao mercúrio e nesse contexto da mineria artesanal, que é quando as pessoas queimam o amálgama e quando as pessoas consomem o pescado. Um é o mercúrio metálico e outro é o metilmercúrio. Os dois afetam vários sistemas do corpo humano e tem algumas diferenças em los efeitos, os dois sejam neurológicos também. Por isso, a preocupação. A vida pré-natal
es mucho más sensible a los efectos del mercúrio, de vapor, como também ao metilmercúrio, e por isso essa preocupação a nível global. Lo sinto que não pude passar mis slides, pero vou dar a palavra a los colegas que estão acá hoje. Um momento para ver lá. Temos com nós outros João Paulo Machado Torres, que é do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e temos também Cláudia Veiga e Marta Torres, que são do Centro de Inovação Científica da Amazônia e que residem em Peru. Les passo a palavra primeiro para João Paulo Machado. Muitas graças por vir, por estar com nós outros, e creio que já não estou compartilhando a pantalla, puedes hacerlo tú mismo. Muchas gracias. Me encanta estar en esta oficina. Trabajo siempre con la perspectiva de la enseñanza y de la investigación, porque las cosas del medio ambiente son muy caras, no solo para mi vida, pero para mi país también, que es Brasil. Voy a empezar la presentación. La idea es hablar sobre los aspectos que tenemos más cuidado científico, obviamente, históricos, pero también la mística que hay por cuenta de la minería. Es importante notar que muchos de estos trabajos están a mucho tiempo con el grupo de Río de Janeiro. También estoy con problemas, ¿no? ¿Se imagina una idea de la mística del pescado y del mercurio? Si uno va a procurar hacer una búsqueda en Google sobre mercurio en pescado, en peixes, para Brasil, eso sería astrología pura. Entonces, claro que la idea de tener acá los científicos con su razón, pero sin la emoción, nada pasa. Yo soy hijo de amazonenses. El nombre Juan Machado es de mi abuelo, que trabajó toda su vida en la región de Amazonas, donde hoy día es Rondônia. Entonces, desde muy chico estoy siempre en contacto con las cosas de esta parte de mi país, que es casi la mitad de Brasil o más. Pero es la polución mi campo de trabajo. La polución hoy día causa más fatalidades que la COVID. Hay una acción urgente. Eso no es solo las Naciones Unidas que están hablando. Por cuenta de mucha exposición, principalmente a esos plaguicidas desde los años 50, la idea toxicológica está siempre sembrada en niveles, en laboratorios, y muy poca gente se da cuenta que eso es una parte muy grande del problema y no es parte de la solución. Porque el problema es ese basurero que nuestras ciudades, nuestro mundo, especialmente acá en la América Latina, que nos tenemos para compartir con las generaciones futuras. Entonces ahí tenemos el problema que yo estoy hablando y gustaría después de tener una conversa con todos ustedes. Porque si la polución de los estados, de las empresas, está matando más gente do que esta plaga COVID que mató casi 6 millones de personas, sabemos que la polución está matando por arriba 10 millones. ¿Y quién va a tomar a frente? ¿Un científico, un político o la policía? ¿Cómo hacer eso?
en estados como de nosotros que aún no acredita en democracia o cosas más ligadas a felicidad del hombre y no a lucro, el capitalismo. Entonces, como hablo, estoy a más de 30 años, pero toda mi vida fue involucrada con cosas de Amazonas. Las personas que antecedieron en mi laboratorio, en mi departamento, son el profesor Pfeiffer, el profesor Malm, ambos jubilados, pero que trabajaron durante muchos años sin fondos nacionales para eso. Entonces, cuando yo empiezo mis estudios de grado e empiezo a convivir con esas personas que hacían la enseñanza y la investigación casi sin plata del gobierno. Y ahí donde buscamos informaciones, ayuda, en Inglaterra, en Holanda, en los Estados Unidos, en donde podíamos trabajar y hablar con gente que quería también saber qué pasa, porque la minería de oro y el mercurio es solo uno de los aspectos de nuestra investigación. Como hablé, parte de esta charla tendrá también aspectos del DDT, que como hablé, en el principio del año 50, toda la cuestión de contaminación agrícola o de control vectorial fue muy ubicada en estos plaguicidas que hay un marco histórico ahí. Estamos trabajando con gente de la más alta competencia, como la Escuela de Medicina de Mount Sinai, donde yo trabajé hace 20 años. Y claro, después que Brasil empezó un camino mejor, ahí los fondos para investigación, enseñanza aparecieron. Entonces estamos ahora viviendo una pesadilla que puede terminar probablemente en victoria de las fuerzas populares para poder retomar el desarrollo. Nosotros no queremos desarrollo de arriba para abajo. El inverso para la salud y para el medio ambiente. Por eso hoy día estamos trabajando muy cerca del Instituto de Salud Colectiva de nuestra universidad, que es parte, como el biofísica, de una estructura de salud. Pero estamos hablando de Amazonas, donde se murió un jefe indigenista, donde un periodista de gran monta importantísimo fueron asesinados. Entonces estamos trabajando en una área peligrosa, una área donde no hay casi gobierno, y Brasil se preocupa mucho con las playas, las cadenas productivas del São Paulo, pero nadie está mirando qué pasa en la Amazonía. Este típico ciclo del mercurio obviamente nos indica que hay un problema. Como Ana ha hablado, hay una formación de especies orgánicas de mercurio que son 1000 veces más peligrosas que el mercurio inorgánico. No hay la enfermedad de Minamata en Brasil. ¿Por qué? Porque no hablamos que Dios es brasileño. Es la única explicación. Para la misma idea, hace 30 años, el profesor Pfeiffer, el profesor Mal, el profesor Lacerda, este dibujo es nada más que un dibujo basado en experiencia de mirar lo que ocurría en la minería. Y decir, ahí hay un problema. Las personas que empezaron a buscar profesor Pfeiffer, en verdad, tendrían la idea de minerar el oro. Pero ahí el profesor, con su sapiencia y las cosas de la polución, habló, trabajo sí con usted, pero para investigar el mercurio, no para saber si hay oro o no. Eso es importante que sea marcado. Estoy hablando de una parte de mi país que yo conozco muy bien, pero la gente que
vive en Rondônia, nuestros amigos que tienen laboratorios muchísimos mejores que lo que tengo en Río, están ahí para trabajar y para hacer el apoyo. La gente de Vanderlei Bastos, la gente que fue a la Amazonía como en principio de su doctoramiento y hoy es un full professor en la universidad local. Pero no son solamente los metales, como hablé antes. Intentamos siempre poner un ojo en las cuestiones que involucran la especiación de este mercurio, como las gentes que comen estos pescados se protegen. Probablemente hay competiciones de microelementos como selenio, y ahí podemos también poner ojo en la dieta de estos ribereños, que son 20 millones de personas. Prácticamente uno entiende como indígenas, no, es gente muy pobre que vive en la orilla del río. La cuestión de los contaminantes orgánicos empezó también en los años 90, cuando entendíamos que el DDT, que fue muy utilizado en control vectorial, incluso en Río de Janeiro, podría estar impactando también las cadenas alimentarias de estos ribereños. Y ahí pasamos a hacer incluso modelaje en matemática con grupos de Suiza que nos ayudaron a entender que el DDT, mismo prohibido, aún adentra el ecosistema amazonense. Pero hablemos de mercurio. Mira que casi toda la población del río Madeira tiene mercurio por arriba de que la Organización Mundial de la Salud habla como un nivel seguro. Eso es muestras de pelo. Por eso hay la Convención de Minamata. Tenemos que trabajar muy atentos para poder obtener fondos para transformar nuestra sociedad. Porque el problema es muy las lámparas fluorescentes, el uso en hospitales, pero el uso en garimpo, el uso también en las clínicas de dentistas son importantes y tienen que ser disminuidas. Entonces, ¿cómo implementar eso en una área conflagrada donde casi toda la población, cuando tiene una plata, pone su plata en el garimpo para tener un recurso a más? Toda la gente es muy pobre. Esas estructuras son básicamente financiadas con plata del narcotráfico. Infelizmente eso, pero no es solamente el narcotráfico. La idea de la sociedad local siempre como siendo una salida para tener una plata. En el caso del oro, no plata. En la Convención de Estocolmo, ¿cómo trabajar si el Estados Unidos y Rusia, que son dos grandes productores de esas, que fueron en pasado, no firman este convenio? Entonces, el planeta precisa tomar cuenta, no es solamente el pulso del climate change, pero de la polución química global. Porque esos plaguicidas que nosotros trabajamos son viejos, no están más en el mercado, pero su signatura ambiental es casi para siempre. No son forever chemicals como los fluorados, pero son forever effects en nuestra salud. Pero ¿qué pasa en la Amazonía? El pescado tiene DDT. Tenía mucho más, ahora tiene bien poquito, pero por cuenta de la magnificación trófica, que también pasa con el metilmercurio, vemos que el pelo de estas mismas poblaciones, en nuestro caso, tienen DDT por arriba de casi todas las poblaciones del mundo. En la leche materna hay DDT. Esos son estudios que, si quieren, después podemos hacer 1000 ponencias cuando quieran. Y invitar a los científicos
que hoy trabajan con nosotros en el Instituto de Salud Colectiva o en Rondônia o mismo en Amazonas, donde tiene gente que mira el problema con los ojos de un científico, pero con un cuidado social también. Mira, para el DDT, la cantidad de hijos que uno tiene va bajando la concentración en la leche. Nosotros sabemos que eso es un problema, pero no podemos trabajar hablando con la población. No coma más pescado. ¿Cómo no voy a comer pescado? Voy a morir de hambre. Entonces, tenemos que estar con las técnicas analíticas principales listas, sea la absorción atómica, sea el ICP, sea el microscopio con la microanálisis de rayo X, sea para micropoluentes tener la cromatografía acoplada a espectrometría de masa, sí, pero ¿qué respuesta puedo yo tener a una persona ribereña de un medio del río Madeira que tiene dudas sobre la calidad de su pescado? Eso es una injusticia ambiental. Y poder en cuenta que el científico tiene la plata para hacer eso, solamente en un país que quiere desarrollar enseñanza, investigación, y no considerar a todos nosotros como comunistas y querer nos matar, como se pasó en la dictadura en mi país, y como mucha gente ainda acha mejor vivir bajo mano militar. Eso es una atrocidad. Por eso, hablar sobre la determinación de esos compuestos persistentes, nosotros estamos trabajando muy cerca de poblaciones indígenas para investigar la contaminación por mercurio, pero también por estos compuestos que no tienen solamente una especificidad agrícola, porque los problemas que vienen son muy por arriba y de una población que no tiene casi ninguna posibilidad de tener médicos cerca de sus domicilios. Para el DDT, ya se habla, mas ¿por qué no se usa el DDT, la Zika virus? En la época de la Olimpíada en Río de Janeiro, hicimos también mediciones de piretroides en el aire. Entonces, imagina, esas cuestiones neurotóxicas, carcinogénicas, todo eso involucrado en un gobierno que no tiene ningún sentido social. Porque si eso es cancerígeno para una agencia como la IARC, ¿por qué anda hablamos sobre esas cosas? Disculpa. Ahora tenemos un muy nuevo libro sobre ese asunto que creo que todos tienen que tener en mano. How to Sell a Poison. Ya estoy en mitad. Y puedo hablar. La idea es que nada cambia. La misma pesadilla para el glifosato, para el 2,4-D, para la tracina. Es siempre la misma historia. Usted tiene que convivir porque eso es parte del progreso. El progreso que puede tener un resultado muy trágico. En la Amazonía, que tenemos estos problemas. No hay cómo huir de una situación de exploración, del impacto sobre todas esas poblaciones, y cómo hacer para estos pueblos chicos que tienen un problema gigante, no solamente por causa del mercurio, pero la deforestación, la involucración de estos bandidos de narcotráfico y de todo más. El oro es una miraje. El resto estamos perdiendo para el fuego. Trabajamos muy cerca en esa población los últimos 5 años. Nada cambia. Siempre una preocupación por qué estas poblaciones no son respetadas.
Eso hay una otra determinación de la Organización Internacional de Trabajo, que estas poblaciones tienen que ser respetadas. Y nosotros tenemos un gobierno hoy día que quiere exterminar eso todo. Entonces, trabajar en la Amazonía es trabajar con gente que necesita mucho más ayuda de educación, de salud, do que podemos imaginar en nuestros laboratorios, muy bien equipados en Río de Janeiro. Porque esos materiales, esas extracciones, esos métodos, por ejemplo, un detector de captura electrónica que tiene una pieza que es radioactiva, imagina la pesadilla que es para tener los permisos para que esta máquina funcione en Río de Janeiro. Y quizá en el medio del río Madeira. Los resultados que tenemos siempre indican presencia de estos poluentes, presencia del DDT, presencia del mercurio, como hablamos antes. Es siempre en áreas donde fue utilizado en gran monte el control vectorial para la malaria. Y eso no terminó oficialmente, no se puede. Pero la población más vieja sabe de lo que estamos hablando, el problemón que pasa. Incluso para los PCBs, que son contaminantes orgánicos que vienen con la industrialización. Mismo en áreas donde no hay ninguna instalación eléctrica, hay estas moléculas que vienen por el aire probablemente. Y ahí también tenemos que aprender que hay mucho más que hacer en la Amazonía do que trabajar solamente con estos tipos, porque tenemos también que caracterizar la dieta, que es la que defenderá a esa gente de eventual contaminación. Entonces, tenemos que trabajar mucho, mantener los equipos y hacer con que la investigación y la enseñanza pueda ser parte de la vida de la gente que muera en la Amazonía. Porque incluso los delfines cor-de-rosa tienen niveles que son muy por arriba de los que serían encontrados en áreas industrializadas o que tenían también fábricas de esas sustancias químicas. Mira, estamos hablando de una área que está en proceso de destrucción aceleradísima en mi país. Y creo que en Perú, en Bolivia, la idea pasa lo mismo. Ojalá Colombia pueda cambiar el modo de poner en ojo en Amazonia. Porque en Venezuela también nosotros sabemos que es posible hacer la diferencia. La diferencia no es con cromatogramas o con niveles. La diferencia es con los intereses que nosotros tenemos para investigar la enseñanza. La enseñanza está avanzando. La biofísica puede ayudar en muchas otras áreas que no solo la contaminación humana y ambiental. Por eso estamos acá, siempre dispuestos a poder hablar, poder conversar, y saber que, pelo menos enquanto la universidad estiver abierta, vamos a tener mucho trabajo. ¿Por qué? Porque no es solamente mirar Bruno y Dom. No se puede olvidar Chico Mendes, no se puede olvidar Dorothy Stang. El mundo cambió, pero no puede cambiar y hacer el mismo error que hicimos en Río de Janeiro, en todas las partes, con una población desasistida. Muchísimas gracias por la atención. Estamos acá para el debate siempre. Gracias. Muitas graças, João, por la perspectiva que nos ha apresentado, não só científica, pero também activista sobre os temas que, por supuesto, são importantes. E quisera passar agora a palavra para as colegas de ciência que estão em Madre de Dios, em Peru, para que ponham suas palavras. Já veio que a pantalla está
compartida, podemos ver. Adelante, Cláudia. Gracias, Ana. Celeste, creo que la versión que te mandé no es la más actualizada porque no era esa la portada. Podría presentar desde mi computadora. Disculpen disculpen porque estoy viendo que no era esa la portada que había dejado en la última versión. Sí, disculpe, esta es la versión que recibí, pero adelante, voy a parar de compartir. Gracias, muy amable. Y disculpen. Ok. Me dicen sí. Perdón. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí, adelante. Sí. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, buenas tardes y buenos días. Gracias por la invitación a este webinar con temas tan importantes. Y bueno, yo soy Claudia Vegas, soy la coordinadora del programa de Mercurio del Centro de Innovación Científica y estoy aquí con mi colega Marta Torres, que es la coordinadora del programa de educación del Centro de Innovación Científica Amazónica, Cincia. Y les traemos el tema abordaje preventivo comunitario de la exposición a mercurio en la Amazonía peruana. Para este abordaje yo quería brindar un poco del contexto en el cual estamos trabajando en la Amazonía peruana y para eso quería llevarles en nuestro lugar de estudio. Nuestro lugar de estudio es Madre de Dios, es el sur de la Amazonía peruana y este lugar fue declarado por el gobierno peruano como la capital de la biodiversidad. Madre de Dios tiene la característica de mostrar la transición de Andes para Amazonía y eso le da una amplia biodiversidad diferente a otras partes de la Amazonía. Infelizmente, la principal actividad económica en Madre de Dios es la minería artesanal, que hasta 2019 deforestó más de 115,000 hectáreas y el paisaje más o menos se ve aquí en algunos lugares de Madre de Dios. En un reporte de la Artisanal Gold Council en 2018, se reportó que más o menos 180 toneladas de mercurio al año se estimó que son liberados por esta actividad de Madre de Dios. Tenemos que recordar también de que la minería artesanal ha sido reportada como la principal fuente antropogénica de mercurio y que esta fuente antropogénica es aportada más del 50% por Sudamérica. Sudamérica es uno de los principales regiones que emite mercurio por minería artesanal. Y bueno, ese contexto en Madre de Dios ha llevado a una serie de estudios en Madre de Dios y en un estudio en el 2013 por esta preocupación de la liberación de mercurio, se hizo un estudio en la población humana en Madre de Dios y se vio que las poblaciones indígenas presentaban niveles más elevados en comparación con población no indígena. Más del doble de la concentración de los niveles de mercurio en cabello en la población, se observó en la población indígena. Se observó también que 7 de las 10 comunidades con los niveles de mercurio más elevados eran poblaciones indígenas. Y bueno, ese estudio en 2013 se realizó más o menos en esta área que está con el círculo rojo. Ustedes pueden ver la línea punta blanca con negro es la carretera interoceánica y la parte amarilla es el corredor minero. La parte anaranjada más oscura son áreas deforestadas por actividad minera. Y el estudio que les mostré del 2013 del Carnegie Mercury Project fue realizado en esta área. Sin embargo, surgió la inquietud de qué pasa con una comunidad nativa que está río arriba de actividad minera. Con esta inquietud, en el 2014 se realizó una expedición en el río Manu, en el Parque Nacional Manu, en la comunidad de Maizal, y se observó que los niveles encontrados en esta comunidad eran los más elevados reportados en la región de Madre de Dios. La media de la comunidad que fue muestrada, casi 99% de la comunidad fue muestrada, solo faltaron 2 personas, y su media era más o menos de 30 ppm en cabello. Y bueno, esto podría ser explicado por el alto consumo de pescado que hay en la comunidad. Casi todos los pobladores reportaron que consumían pescado todos los días. Y con eso surgió la inquietud de saber qué estaba pasando con las otras comunidades que se encontraban en el Parque Nacional Manu. Como ustedes pueden ver, la comunidad de Maizal está en el río Manu, pero más arriba también hay otras comunidades, Yomibati y Cacaotal,
Y en un estudio en 2018, Yomibato, Cacaotal y Maizal presentaron sus planes de vida, inquietud de saber los niveles de mercurio que tenían sus comunidades. Entonces, en el 2018 se realizó otra expedición donde fueron muestreados mercurio en muestras de cabello, peces, y se hizo una evaluación rápida de salud en las comunidades. Y bueno, los resultados que se encontraron de ese estudio, se encontraron, como pueden ver aquí, los cuerpos de aguas mostrados por las comunidades pescan en igarapés o cochas o pequeñas lagunas, y se mostraron pescados en los lugares de pesca de cada una de las comunidades. Los niveles encontrados eran niveles más bajos de los niveles permitidos para consumo por la OMS, considerando una frecuencia de consumo moderada. En el río Mano, como pueden ver en el box plot del lado derecho, se encontraron algunos niveles de mercurio bastante elevados. Estos peces fueron pescados en el río Mano, y cuando agrupamos los peces colectados por el acceso a la comunidad, vemos que Maizal tiene acceso a peces con niveles de mercurio más elevados. Recordemos que Maizal está en el río Mano y tiene acceso al río para la pesca, cuando Cacaotal y Yomibato están ubicados en una quebrada y el acceso a los peces viene de un cuerpo de agua diferente al río Mano. Y podemos observar que los niveles de mercurio más elevados se encontraban, la comunidad de Maizal tenía acceso a los niveles elevados, a los niveles más elevados de mercurio, que eran principalmente de peces carnívoros. Esto se debe a la biomagnificación de mercurio, donde los niveles más altos están en los topes de cadena, como los peces carnívoros, y los niveles más bajos están en peces herbívoros. Y bueno, ese es el tipo de peces que se podía pescar, que se puede pescar en el río Mano. Aquí tenemos un dorado, es un bagre, un pez carnívoro migratorio, y como pueden ver era un pez bastante grande y fue el pescado que presentó los niveles más elevados de mercurio. Recordémonos de nuevo que toda esta área de estudio está río arriba, actividad minera. Y cuando vamos a los niveles de mercurio en las comunidades indígenas, vemos que los niveles presentados en estas comunidades son todos niveles más elevados de los niveles de referencia levantados por la OMS. Ustedes pueden ver que en 2014, cuando se hizo el primer estudio en la comunidad de Maizal, fueron los niveles más elevados. ¿Por qué? El muestreo de 2014 representa la época de seca. La época de seca para las comunidades nativas es la época que ellos pescan más, y en la época de lluvia, que fueron muestreos que se llevaron a cabo en 2017 y 2018, la comunidad nativa tiende también a obtener su alimento por medio de la caza. Entonces, la pesca disminuye un poco y ellos también comen lo que llamamos aquí carne de monte. Sin embargo, podemos ver que los niveles de mercurio son elevados en todas las comunidades. Hay una diferencia significativa. Se observó en 2018 que la comunidad de Maizal son los niveles más elevados, después viene la comunidad de Cacaotal y después Yomibato. Todos son niveles que están arriba del límite de referencia de la OMS de 2.2. Unas conclusiones y otros resultados que se observaron en estos estudios es, bueno, no se conoce cuál es la fuente de mercurio en peces, por lo menos en esas comunidades, si es natural o antropogénica, y se conoce que la dieta es el factor principal en la exposición a mercurio en las comunidades indígenas. Pero como ya dijo el presentador anterior, no es solo un factor, ¿no? La dieta es exposición al mercurio, pero también vemos que en las comunidades se registró una desnutrición aguda y crónica infantil que llegaba más o menos a 40%, y también una prevalencia de anemia infantil bastante elevada. Entonces, con esto les presento más o menos el contexto de donde surgió el abordaje que queremos presentar, y le paso la palabra a mi colega Marta Torres con la interrogante de cómo enfrentar este problema. Gracias, Claudia. Y sí, y cómo enfrentar este problema, y como dijo Joao, esto es bastante complejo. ¿Y cómo le vas a decir a una persona indígena o ribereña, deja de comer pescado?
¿no? Es bastante complicado. La próxima, por favor. Ah, Claudia, tú lo vas a pasar. Perdón, ahorita no está respondiendo, no sé por qué. Ahí está. Ok, listo. Entonces tuvimos que, para enfrentar este problema, que nosotros solos no lo podemos hacer, no podemos tener una mirada de fuera, sino más bien generamos espacios para poder, difundir la información, pero cómo con ellos comenzar a encontrar posibles alternativas, ¿no? Si bien no es una solución perfecta, estamos tratando de construir con la población medidas que sean asibles y construidas por ellos. Entonces, el primer paso fue juntarnos con las mujeres indígenas en una serie de eventos que estaban destinados justamente a ver el tema de seguridad alimentaria. La que sigue. Entonces, junto con ellas, hemos podido comenzar a trabajar en lo que sería cuáles son los alimentos que ellos tienen en la comunidad, qué comían antes, cuáles eran sus alimentos ancestrales, qué cosa había, y tuvimos otro que le llamamos saberes y aromas machilleras. En este caso fue rescatar las costumbres culinarias de la población y sobre todo poder mapear qué alimentos son los que ellos tienen disponibles, de modo que podamos encontrar cómo promover la diversificación de la dieta, junto con la elección del pescado, lo que nosotros le llamamos pescado seguro, los pescados herbívoros, los pescados que están en la primer peldaño de la cadena trófica. El que sigue, por favor. Y construimos lo que ustedes ven ahí, pero que se ve muy pequeñito, es en sí un calendario. Es un calendario de disponibilidad de alimentos que podríamos tener, y sobre todo son los alimentos del monte, ¿ya? Los alimentos que se producen en el bosque, junto con alimentos que pueden ser producidos en las pequeñas parcelas que tienen de tradición de producción. Las comunidades son en sí bastante pequeñas, pero nos da un mapeo de la diversidad de alimentos que podríamos tener en el área. Luego, esta información ha sido transferida a a las señoras que son promotoras de salud. Ellas son de la misma comunidad. Ya tenemos 2 señoras que han estado trabajando en estos 2 últimos años, y posiblemente estamos ampliando una tercera en otra cuenca. Entonces ellas, ¿qué hacen? Promueven estos encuentros comunales donde uno se explica el problema, qué está pasando con el pescado, pero no quedarnos en el tema del problema, sino más bien pasar a fortalecer la diversificación de la dieta y a la elección del pescado seguro en la mejor proporción, ¿no? Que podamos recomendar según también si son mujeres gestantes, si son niños pequeños o la población en general. Entonces también estamos viendo el tema de la población de riesgo. Tienen una serie de prácticas y comenzamos pues a usar lo que hay en la comunidad, poniendo la cantidad de pescado que se recomienda y sobre todo a tratar de recuperar algunos cultivos que pueden ser fuente de proteína que también se están perdiendo. Entonces la idea es poder manejar el riesgo de exposición, disminuirlo en la medida de lo posible con los alimentos locales, con los saberes ancestrales de la comunidad. La que sigue, por favor. Con esta práctica que hemos implementado en las comunidades machillengas, se ha podido diseñar un material porque junto con todo este trabajo necesitamos también ampliar el rango de masificación de la información.
Entonces, se ha podido diseñar un rotafolio sobre la exposición crónica al mercurio para las comunidades amazónicas en Loreto, Amazonas y Madre de Dios, pero centrado pues en el primer nivel de atención, mejor dicho, la atención comunitaria, la atención que tenemos que prestar en las comunidades indígenas, en esas comunidades ribereñas que pueden verse afectadas a la exposición por mercurio. Entonces, en esta primera lámina, ustedes ven cómo ha ido el proceso de diseño de esta herramienta, de cómo comenzó la primera idea y finalmente cómo ha terminado, puesto que este trabajo ha sido un trabajo colaborativo con la OPS y el Ministerio de Salud. La que sigue, por favor. ¿Qué criterios hemos tomado en cuenta para este proceso de construcción? El derecho al acceso a la información. Entonces todo ha sido diseñado en un lenguaje bastante sencillo, priorizando gráficas, la igualdad de oportunidades que debemos de tener todos en la comunidad para acceder a la información, la interculturalidad, esa cosmovisión, esa mirada desde la lógica del indígena amazónico, que es bastante diferente a la que nosotros tenemos, dicho sea de paso. Entonces hemos tenido allí algunas pinceladas para asegurarnos de que sea un producto totalmente amigable, que esté acorde con la usanza de las comunidades y también dando recomendaciones para las poblaciones en riesgo. La que sigue. El público objetivo, hemos trabajado este material para dos públicos. Este material es un rotafolio que tiene dos caras. Entonces, la primera cara, que es una cara gráfica, está dirigida a los moradores de las comunidades amazónicas, mientras que la segunda cara contiene textos, pero tiene conceptos clave, preguntas frecuentes y actividades sugeridas. Entonces, tenemos una oportunidad para capacitar. Esta parte va dirigida al personal de salud, y es el personal de salud que está en el primer nivel de atención, y que muchas veces esas actividades son compartidas también con promotores de salud, con el profesor que está cerca de la escuela, con algún promotor o algún egresado de la secundaria. El material ha sido diseñado realmente en un lenguaje bastante sencillo. El que sigue, por favor. ¿Qué temas hemos podido abarcar? Desde qué es el mercurio, dónde lo encontramos, el ciclo del mercurio, cómo se contamina, cuál es la cadena de contaminación, qué pasa, la sintomatología y sobre todo llegar al tema de las recomendaciones, qué pescados podemos consumir y una alimentación balanceada. La que sigue, por favor. Entonces hemos podido, y algunas de las láminas que se han ido incluyendo, desde lo que es la atención al contaminante, que es sus características donde lo encontramos, la sintomatología y las formas de exposición, para que la población pueda estar alerta sobre algún signo que pueda tener presente, que se esté viendo en la comunidad, cómo nos exponemos, qué cosas tenemos que evitar, qué pescados podemos consumir, en qué cantidades y cuándo, ¿no? Todas las medidas de prevención que nosotros hemos podido rescatar de la base científica de la investigación que Claudia les ha narrado, las hemos vertido pues en recomendaciones de modo gráfico, de modo que la población puede identificar cuáles son los pescados que están en bajo riesgo de pescado seguro y cuáles son aquellos que debe de evitar, controlar o medir su consumo y de qué manera, ¿no? Y sobre todo para las poblaciones que están en riesgo, cuáles son los pescados que debe de consumir. Esta parte de qué pescados consumir también las hemos podido reforzar con los conocimientos ancestrales de las mismas comunidades, ¿no? Que nos indican, oye, este pescado es el más recomendado, pongamos para la lactancia, y justo ha coincidido con los peces que tenían menores niveles de exposición, los peces más seguros. Entonces también hemos podido ahí hacer un vínculo entre el conocimiento científico y la usanza tradicional
dándole alternativas seguras a la población y sobre todo para los más pequeños, ¿no? Y junto con esta estrategia de diversificación de la dieta, con el rescate pues de alimentos oriundos, estamos hablando del entorno de un parque nacional. Entonces, los alimentos propios de la usanza de la comunidad indígena que se producen ahí en el territorio, de modo que también podamos dar medidas sostenibles en el tiempo, ¿no? Sin depender de vínculos o de propuestas que más dependan de una intervención foránea, ¿no? Para que podamos tener pues una intervención con una larga vida y sostenible. La que sigue, por favor. Pero no se mueve. Que ya no quiere, pero justo ya casi estamos estamos. al término. El material todo fue validado con grupos focales de mujeres de diferentes etnias, Ceja, Jarambujine, Machirengas, y grupos que van entre los 15 y 55 años, a través de pequeñas reuniones, donde ellas han podido, bueno, hemos podido nosotros comprobar el nivel de comprensión del material, si son realistas las medidas, las propuestas, lo que se está proponiendo en cada una de estas medidas, ¿ya? Las señoras eran pues desde artesanas, amas de casa. Hemos tenido también estudiantes de enfermería, de comunidades indígenas, entonces también la oportunidad de poder compartir este material antes de que se produzca, con quien posiblemente lo va a usar y con su pueblo. Entonces hay una cuota bastante importante de participación y con las dirigentes de la Federación Nativa de Madre de Dios que están conduciendo este esfuerzo de trabajo con las mujeres de la región, ¿no? Y sí citar que estos encuentros han sido facilitados pues por la Federación Nativa y por grupos de hermanas dominicas que tienen pues grupos de trabajo con estos grupos de señores. ¿La que sigue? Ya viene ya la casi última. Muy bien. Y ahí está una de las láminas en un encuentro, trabajando más o menos con unas 20 mujeres más de diferentes etnias, para estar pues seguros que las recomendaciones corresponden, ¿no? Y de qué manera también ellas pueden ir adaptando estas recomendaciones con el día a día. Porque muchas dudas surgen, así como decía Joao, ¿no? No es justo que te digan, oye, no puedes comer esto. En todo caso, ¿cómo puedes comerlo? ¿Quiénes pueden comerlo? ¿Cómo? ¿Cada cuánto tiempo? Para tratar de minimizar, ¿no? Y siempre la recomendación del rescate de algunos cultivos que se han estado perdiendo y gracias a una intervención conjunta con otras instituciones, se están pudiendo recuperar algunos cultivos, pongamos frijoles que han sido siempre de usanza tradicional, pero por XX motivos se están perdiendo, para tratar de recuperarlos e ir dando a la dieta otras fuentes de proteína alterna para que cuando tengamos que decir, come un pedacito más chiquito de esto porque estamos cerca del límite, tengamos pues alternativas dentro de la comunidad para continuar y no afectar el estado nutricional que ya está bastante mermado en estas poblaciones. El que sigue, por favor. No pasa, Marta, pero creo que era la última. Ok, sí, yo creo que ya estamos casi al final y bueno, yo la puso bastante clara. Tenemos pues la foto y la foto nos lanza un problema. Y ahí hemos coincidido con Claudia que sí, pues tenemos todo un gran problema ahí en estas comunidades. ¿Cómo hacemos para que la ciencia, tienen el derecho de saber qué es lo que está pasando, pero no quedarnos solo ahí
en que tenemos ese problema, sino que pasemos a construir soluciones, y las soluciones no van a venir de fuera, sino que tienen que venir de la mano y trabajando pues con ellas, y generamos pues soluciones más sostenibles, más arraigadas y que puedan ir avanzando en el tiempo. Y tenemos para rato. Ya lo dijeron, es una población bastante distante, tienes que demorarte varios días para llegar hasta la última, un territorio bastante amplio y extenso, y la información, la ciencia tiene que llegar hasta ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cláudia e Marta, por compartilhar seu trabalho, que conhecemos bem, porque estivemos apoiando. Quisera só incluir também uma coisa que creio, parece que não foi muito destacada: a validação foi realizada não só com as pessoas da população, como bem explicou Marta, mas também com colegas do Ministério de Saúde de Peru, como vemos, é o logo do Ministério de Saúde, está em o documento, em o rotatório, e esse também foi outro processo bastante largo e minucioso, porque palavra por palavra, as pessoas especialistas estavam todos muito preocupados, e eu uma dessas pessoas. Me alegra muito de ver em onde estamos com esse, e ojalá luego tenhamos a aprovação, a anuência da OPS para estar participando de forma visível em la disseminação desse documento. Muitas graças, e passo para a Marcela gestionar as perguntas e respostas, a moderação. Muchas gracias, Ana, y bueno, agradecer de verdad las presentaciones, eran excelentes todas. Gracias por mantenerse en tiempo, porque así tenemos más tiempo justamente para preguntas. Y bueno, primero tenemos una pregunta, comentario de Telma. Hola, Telma, que creo que los felicita, no hablo muy bien portugués, pero bueno, dice, lo va a pronunciar como pueda. Parabéns por la importante temática trazida pelo ICELAC. Creo que los felicita por sus presentaciones. Y pregunta, ¿cómo podemos influenciar a los gobernantes para una tratativa efectiva de estas cuestiones de salud ambiental? Mi portuñol. Entonces, no sé si quieren, yo creo que son preguntas generales, si quieren tomar turnos para contestar. Yo puedo empezar porque Telma es una gran amiga y claro que la respuesta es dada. En caso de Brasil, cambiar al gobernante. Bueno, más una respuesta desde la experiencia que hemos tenido y personalmente la experiencia en ciencia. El Centro de Innovación Científica, uno de los objetivos de la institución es generar información para tomadores de decisiones, y todo lo que ustedes han visto, lo que hemos mostrado, o sea, es más o menos cómo han venido pasando las cosas. Se hizo el estudio, después se buscó una estrategia, y esto se fue mostrando a diferentes niveles, y un resultado que bien lo mencionó Ana. Ese rotafolio no fue un rotafolio que hizo ciencia, es un rotafolio que el Ministerio de Salud participó, y que también ellos están implicados o sea, están preocupados por esta situación, ¿no? Entonces yo creo que es eso, comunicar, dar el poder de la información, no solo al gobierno, sino que también a la población civil. Y yo creo que una cosa, y yo lo digo como científica, muchas veces hablamos de un lenguaje que no nos entienden. Creo que ahorita es una era en la que tenemos que poner más esfuerzo en la comunicación científica, no presentar gráficos y temas complejos que la gente no lo puede entender, y muchas veces los políticos tampoco lo entienden. Entonces, esa comunicación científica creo que está del lado de nuestra responsabilidad. Como dijo Joao, no es responsable de nosotros que el gobierno cambie, pero de repente dar esa información, al llevarla y de una forma entendible, es bastante importante. Yo quisiera anotar ahí una cosa, que sí que
habría que tener también mucha paciencia, así como yo decía, hay cambios de gobierno, hay muchos cambios de gobierno, los caminos se hacen largos, ¿ya? Entonces, como le digo, con mucha paciencia, la información clara, entendible, de todas maneras, ¿ya? Y no hay que cansarse. Hay que tener esa información a la mano, en buen lenguaje, porque van a ser seguramente varios gobiernos los que va a haber que pasar, ¿no? Entonces, eso es clave. Luego, la información hay que traducirla para el político, para el gobernante, pero también para el común de la población. Si el común de la población entiende el problema, busca él también soluciones o también puede exigir soluciones. Entonces ahí, y no solo exigir, sino también ser un socio en la búsqueda de soluciones, ¿ya? Entonces ahí podríamos tener pues la dupla genial. La población empoderada ayuda con las soluciones porque las entiende, las sabe, las conoce, pero a la vez el Estado también juega su rol, ¿no? Pero para eso la información, la ciencia oportuna y en el lenguaje oportuno es indispensable. Y tenemos que comenzar a hablar los mismos idiomas, ¿no? Porque no solamente hace falta esto, ojo, porque luego, para que pasemos a lo que muchas veces se necesita, que es más postas, implementar programas y esas cosas, necesitamos entrar a hablar también el idioma del planificador, del economista, de los que toman finalmente la decisión de la inversión. Entonces, la ciencia tiene que jugar un rol importante también en cómo colabora con esta cadena de planificación del Estado, ¿no? Entonces ahí ya vamos a tener, yo creo que un poco más completas las piezas para que finalmente el cambio se dé. Muchas gracias por sus respuestas. Sí, yo quería preguntarles, Claudia, Marta, justo de los materiales que ustedes utilizan, por ejemplo, en sus comunidades. Lo que presentaron se veía que era como el español, pero trabajan mucho con comunidades indígenas que yo no sé qué tan alfabetizados en el español. O sea, ¿cómo hacen justamente ahí? ¿Tienen traductores? O sea, ¿se adapta a cada comunidad o en general lo hacen en español con traductores? ¿Cómo? No. A ver, hay algunos materiales que hemos podido generar que están traducidos al Machillenga. Esto lo hemos trabajado con la Sociedad Zoológica de Frankfurt, ¿ya? Es un material que está y está traducido, ¿ya? Ese que les hemos mostrado, que se está trabajando, que es un encargo del Ministerio de Salud, ellos lo han sacado ahorita una primera versión y está en castellano. Ojo, que aquí hay que ponerle mucha fuerza a la parte gráfica, ¿ya? Que es la que es para el público objetivo. Muchos de los alfabetos no están normalizados para varios de los grupos étnicos que nosotros tenemos y otros no lo tienen. Entonces, más bien, sí hemos trabajado en otras oportunidades, diálogos, ¿ya? Porque tienen una usanza más oral, ¿ya? Entonces, eso está traducido a cada una de las lenguas. Ahora, para esa intervención, lo que nosotros hacemos es capacitar a una promotora que es de la misma comunidad. Entonces, el trabajo de ella es enteramente en Machillenga. No lo hace en castellano. Y para complementar también un poco eso, una de las formas que también fue resultado de esta investigación es creamos videos, porque ahora, bueno, son como dijo Marta, son 2, 3 días, pero siempre hay un celular por ahí. Entonces, si uno lleva papel o lleva póster, de ahí se quedan tirados. Entonces se crearon estos videos que se validaron también con la comunidad, donde se contaba un poco sobre el mercurio, sobre las recomendaciones y eso, y se tradujo los videos, pero igual el video habla mucho, ¿no? Va mostrando y es un poco más activo, porque en decidir cómo presentábamos los resultados, acordamos todos de que la forma más didáctica son un poco estos videos y que todo el mundo ve YouTube en sus dispositivos
móviles, y también para hacer el estudio también íbamos con traductor. El traductor era de la comunidad. Entonces sí, había... Y una cosa que Marta no lo mencionó mucho, pero no sé si ustedes tienen una recomendación de pescado. Nosotros no tenemos, cuando trabajamos con comunidades indígenas, hace el tiempo, cómo relativizar el tiempo. Una semana para ellos, la semana no quiere decir nada, pero la luna de repente ya quiere decir algo, entonces por eso es que se puso la fase de la luna para decir cada fase de luna, cuántas veces y eso. Hay varias cosas que se necesitan como adaptar, inclusive los test para ver test cognitivos. Nosotros estamos trabajando parte de esta investigación también, se han ido adaptando para ver si pueden registrar más los efectos, porque los test que se usan generalmente son adaptados a otro tipo de poblaciones, y estamos intentando hacerlo más intercultural para disminuir el bias del resultado. Claro, el uso de los colores también estaba, porque para nosotros a este lado usamos el semáforo. Todos sabemos que el rojo es el alto, no peligro, pero para una comunidad indígena no significa eso, no significa nada el semáforo. Y entonces más bien hemos usado los colores más claros, cristalinos, para el bienestar, y los colores como que te llevan hacia la turbulencia, un plomo grisáceo, para donde hay problemas, ¿no? Porque el negro tampoco es válido para esto, el negro para ellas es guerra muchas veces, pero igual es un color que está usado. El rojo es súper, no les indica nada de peligro, ¿no? Entonces sí, ahí hemos tenido que ir revisando varias cosas en todos estos años para aproximarlo a la cosmovisión que ellos tienen, a cómo se entienden las cosas, que como les dije, es bastante diferente a lo que nosotros realmente, bueno, usamos de cotidiano, ¿no? Y es porque los símbolos a los cuales nosotros estamos relacionados, ellos no. Increíblemente interesante. Y como dijo Marta, o sea, esto trasciende gobiernos, trasciende tiempo, ¿no? Eso me parece súper interesante. Aquí hay otra pregunta de Rafael Burali, que pregunta para todos. ¿Cómo el cambio de los pescados, de mayores a menores, pueden impactar las concentraciones de mercurio en la población? Esa es la primera pregunta. Y luego, ¿y en qué otros hábitos individuales pueden impactar el nivel de mercurio y proteger la salud de las poblaciones ribereñas? Hay que mirar que los niveles, si uno se alimenta del pescado chiquito, seguramente serán menores. Eso indica que uno puede hablar con mucha certeza que los grandes bagres o los grandes tucunarés, que es el nombre de Brasil, que tiene dientes grandes con dientes o con boca grande, tendrán siempre por arriba del mercurio. Entonces no es deseable para una mujer embarazada o para los niños, porque esas cantidades de mercurio van a quedar en sus organismos. Entonces la idea es, claro, la proteína del pescado chico y más granos que se puede sembrar cerca de casa, o frutas. Sabemos que el plátano, en el caso de banana Pacovan en nuestra área, tiene una importancia muy grande, porque vale fornecer el selenio, como las grandes, las castañas, no sé cómo hablar en castañas. Entonces, pero la castaña de una parte puede tener el selenio muy bien, pero la castaña de otra parte puede no tener nadie. Entonces la idea es tener en cuenta que una cosa es usted ser un indígena, otra cosa es ser un ribereño muy pobre. La cuestión de la minería tiene que ser, en mi opinión, atacada casi militarmente, porque eso es un escándalo. Para tener 2-3 gramos de oro hay que dicimar un hectárea de bosque. Eso no existe. Pero claro que la realidad de la cabeza de Juan Machado no
no es la misma del presidente. Pero la idea que tenemos hoy día es que la sociedad no puede vivir con la desgracia de la contaminación por tener $2 o sea la que oro que tiene. Es muy difícil ser científico cuando uno espera que el científico sea neutro. No existe más. La deforestación tiene que ser comprendida, la destrucción del bosque, muy más allá del mercurio. Gracias. Y solo para complementar, y una experiencia, bueno, mi primer estudio con comunidades nativas fue en Brasil con Yanomamis, y también aquí en Perú vi lo mismo. Hay una, en las 2 veces que presentamos resultados me preguntaron, pero bueno, si el mercurio es pesado va hasta el fondo, entonces los peces que comen fondo son los más contaminados. Entonces, cuando yo veía eso y que eso no se entendía el concepto de biomagnificación, nosotros ponemos bastante esfuerzo en reforzar el concepto de biomagnificación, porque la pregunta fue bien lógica, tenía toda la razón, y ahí le explicamos de que no, sí, el que come pescado tiene más, no es porque está arriba y no está abajo, es el que tiene menos. Entonces, reforzar esos conceptos, es más, el pez carnívoro tiene niveles más elevados y el pez que está en el fondo tiene menos. Y también lo de bioacumulación, que un pez juvenil va a tener niveles más bajos de mercurio que un pez adulto o más grande. Entonces, esos conceptos los intentamos de reforzar para que se ocupen para tomar una decisión de consumo. También lo que mencionó Joao de las poblaciones vulnerables. Una mujer embarazada tiene que tener más cuidado, se explica la exposición a nivel intrauterino. Entonces, para que esas decisiones se basen en esa información. Súper bien, muchas gracias por la respuesta. Sí, no sé si los los asistentes, alguien más tiene otra pregunta, la puede poner en los chats. Yo les quisiera preguntar, ¿qué tanto, o sea, cuál ha sido el reto en todos estos años? Porque yo creo que cada uno de ustedes tiene ya muchos años trabajando en esto. ¿Y cuál ha sido, su reto más grande y la satisfacción más grande en lo que han hecho en todos estos años? Para mí la satisfacción es poder estar siempre en las escuelas, porque yo soy profesor de ciencias para niños antes de ser científico. Claro que la idea de estar en la Amazonía, tierra de mis abuelos, es importante también. Pero como esas cosas son más importantes do que la práctica cotidiana que yo tengo con equipos, de niveles, calibración, uno se pierde. Entonces no se puede perderse dentro del laboratorio sin mirar el cuadro general de estas cosas. Estamos hablando del futuro, no solo de Latinoamérica, pero el futuro del planeta. Gracias. ¿Y ustedes, Marta, Claudia? Sí, a ver, algo así que nos ha pasado en el tiempo de pandemia. Habíamos comenzado a trabajar pues con las señoras machiguengas y de repente pues todos encerrados y el problema simplemente sigue y crece, ¿no? Entonces, resulta que a una de estas señoras que estaba en su comunidad, completamos la capacitación por Zoom, así como estamos nosotros. Ellos habían tenido una antena, pudieron conectarse, entonces el proceso continuó con ella y nos reuníamos 2, 3 veces y después cada semana. Y cómo vas midiendo, vas viendo si es cierto, no es cierto, estarán avanzando. Nos comenzaron a mandar fotitos por WhatsApp de cómo iban reuniéndose, entonces eso realmente muy alentador ante la crisis, ¿no? Y tal vez algo que hasta ahorita sigue siendo para nosotros, bueno, para mí, de mucha satisfacción,
ha sido pues cuando nos hemos sentado, ahí otra vez el Zoom, es un maravilloso, con el equipo de metales pesados del MINSA, ¿no? Conversando, viendo cómo sería el material, que hay que ponerle énfasis al tema de género, que esto, que, hemos estado tras esa hora, se podría decir, desde hace muchos años, ¿no? Desde el 2010, creo yo. Han pasado 10 años, han pasado muchos años, y este problema ha ido avanzando, pero que nos hayamos podido todos sentar y avanzar y construir, es realmente muy satisfactorio, y ver que el país está dando pasos y está avanzando, y tan positivamente, pues simplemente felicitarlos a ellos y seguirlos alentando, y que en las regiones, las autoridades regionales, en las postas, la comunidad, la tienen lista para comenzar a trabajar juntos, ¿no? Ese paso ya está listo, que se animen más bien a seguir trabajando de la mano con la población, y bienvenidos. Sí, yo creo que, bueno, mi experiencia también va un poco como lo que habla Marta, es ver, claro, como dijo ella también, hay que tener mucha paciencia, pero uno va viendo los cambios, y va viendo los cambios tanto en la población como bueno, nosotros lo estamos viendo a nivel de gobierno local también, inclusive a nivel de gobierno nacional, lo vimos con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Medio Ambiente también, que están también viendo la parte de Minamata, ver cómo las personas ya tratan este tema. Antes, y nosotros lo hemos visto con mineros, nosotros presentamos información para mineros. Lo que siempre dicen es, yo estoy haciendo minería ya no sé cuántos años, y yo estoy bien, mi salud está bien, y porque usted me viene a decir esto. Y al mismo tiempo vemos hijos de mineros que están trabajando con reforestación, que están estudiando biología. Entonces, ver esos cambios es bien satisfactorio, porque, o sea, generar información y diseminar esa información y la ciencia y aprender, y la educación tienen un peso bien fuerte, y yo creo que, de nuevo, sabias palabras los de Marta, hay que tener paciencia y continuar, ¿no? Porque no hay peor lucha que la que no se hace. Sí, muchas gracias, Claudia. Sí, es cierto, los científicos tenemos esta como responsabilidad que no nos enseñan justamente muchas veces en la escuela, ¿no? De poder comunicar, perseverar, o sea, estar insistiendo justamente, ¿no? Y trabajar con las comunidades. Lo que han hecho me parece interesantísimo, y los felicito muchísimo por su trabajo. De verdad, ha sido un placer escucharles y ver sus ponencias. No tenemos más preguntas. Ana, yo no sé si tú tengas alguna pregunta para nuestros ponentes. Não, só agradecer a los ponentes e participantes de estar com nós outros, e seguimos com outros webinários sobre outros temas relacionados a mercúrio, outros tóxicos, outros problemas ambientais, porque são muitos. Podemos ter uma série bastante larga de temas para estar sempre compartilhando nesse espaço. Sí, y bueno, yo les quisiera pedir que pongan, bueno, ya vi que Joao ya puso su correo en el chat. Claudia, Marta, si ustedes pueden poner su correo, creo que para la gente que quiera contactarlos, y no sé si ustedes tienen la oportunidad de recibir, por ejemplo, estudiantes que quisieran trabajar con ustedes, de empezar algún tipo de colaboración justamente con otros países que tengan más o menos la misma. Creo que somos muchos los que podríamos tener las mismas problemáticas, ¿no? Entonces, muchas veces compartir esas experiencias para que la gente muchas veces los investigadores, sobre todo los más jóvenes, quizás piensan que están inventando algo nuevo, cuando en realidad hay muchos investigadores que tienen un camino andado largo y que pueden compartir, ¿no? El chiste es saber por dónde encontrarlos. Entonces, pues yo les agradezco mucho que pongan su correo y que, bueno, que sigamos en contacto. Entonces, si me permiten, ahora les voy a hacer una presentación nada más de
por parte del capítulo. Yo quiero recordarle a nuestros asistentes y bueno, que esto queda también grabado, que tenemos este curso de epidemiología ambiental en línea en la página de la OPS. Es un curso que se armó justamente por especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública y de otras instituciones educativas importantes, y que bueno, es muy completo. Reciben una constancia al completarlo y es completamente gratuito. Se encuentra en la página de la OPS. También, se me fue perdón. Los invito a volverse miembros de la Sociedad de Epidemiología Ambiental. Es una sociedad que cada vez es más grande y se dedica justamente a estudiar todos estos temas de salud ambiental. Y bueno, ser miembro de la sociedad tiene algunos beneficios, como los que pueden leer, no se los voy a leer uno por uno, pero bueno, es también importante saber que para nuestros países de Latinoamérica y el Caribe tenemos una tarifa preferencial. Entonces pues visiten la página web de la sociedad, entérense un poco más. Y precisamente ahora va a haber un congreso, cada año hay un congreso de la sociedad. Este año va a ser en Grecia, nos quedan algunos un poco lejos y tiene la oportunidad justamente que es híbrido, todavía hay tiempo para inscribirse. Las fechas son en septiembre, del 18 al 22 de septiembre. Y por parte del capítulo hemos organizado un simposio para quienes vayan a asistir. Los invito a que nos busquen. Es este simposio que organizamos Rafael Burali y yo, con la presencia de unos colegas muy importantes, y con este tema que bueno, que como ya lo decíamos ahora, nos ha tenido a todos de cabeza con el COVID. Y también durante el Congreso vamos a tener la reunión anual del capítulo, por lo cual el mes que entra, en septiembre, no tendremos webinario. Tendremos nuestro próximo webinario en octubre, pero también habrá una liga que mandaremos por nuestro correo para que se puedan unir a la reunión anual del capítulo, que será híbrida durante el Congreso el 19 de septiembre a las 2:15 hora de Grecia, que entonces no lo pude traducir aquí a todos los horarios, pero bueno, este es el horario en Grecia. Y también los invito a que difundan este encuentro, que va a ser el primer encuentro de investigadores jóvenes en salud ambiental de América Latina y el Caribe. Este es un evento híbrido. La sede será en el Instituto Nacional de Salud Pública de México, en Cuernavaca. Es organizado completamente por estudiantes del instituto, y tiene la idea de ser un conversatorio. Entonces no es un congreso en sí, es un conversatorio en donde los estudiantes pueden ir presentando sus trabajos y justamente como conversar de retos, de aciertos y de cuestiones que pueden ser interesantes para los investigadores jóvenes y estudiantes. Esto será el 10 al 11 de noviembre, así es que todavía hay mucho tiempo para inscribirse y tomar nota de esto. Y bueno, lo último es que los invito a conocer al comité ejecutivo, a escribirnos un correo. Ustedes pueden ser parte de nuestra lista de correos, en donde pues cada 2 semanas enviamos noticias, publicaciones y cuestiones que suceden dentro de nuestro capítulo y miembros de Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, tenemos una página web que gestionamos nosotros, entonces a veces nos tarda un poco en actualizar, pero aquí los webinarios quedan también grabados y puestos ahí a disposición para todos. Y bueno, eso es todo lo que tengo yo preparado y estamos terminando justo a tiempo. Entonces, pues muchísimas gracias de nuevo a los ponentes, y queda la presentación grabada para el uso. Úsenla para sus clases, por ejemplo. Creo que es un muy buen recurso. Gracias Muchísimas a todos. gracias a todos por asistir. Chao, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, nos vemos, Prazer. cuídense. Saludos. Buenas tardes.